Buenos días, tardes o noches, profesora. Mi nombre es Ariam Gil y junto a mi compañera Emelina Mujica estaremos explicando dos casos donde se aplica el derecho internacional privado. Iniciando por el caso Forgo de 1878, el cual se ha convertido en uno de los precedentes históricos en el área judicial, donde podemos entender de una forma ligera el reenvío en el derecho internacional privado. A partir de mi análisis estaré abarcando temas como es la norma de conflicto, el reenvío y la ley de domicilio. Javier Forgo es de nacionalidad bávara. Es válido preguntarse, ¿dónde queda eso? Pues este es un grupo etnográfico germánico, es decir, ubicado en Alemania. Él, durante los primeros años de su vida, vivía allá. Una vez que cumple los 5 años, se traslada con su madre a Francia. Y aquí es donde empieza el problema. Legalmente, su domicilio por derecho sigue siendo bávara. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Al llegar a Francia, a pesar de que el artículo 13 en aquel entonces del Código Civil francés establece que puede solicitar o a través de un decreto el domicilio por derecho, a medida que pasan los años, nunca lo hace. Y así es como al llegar su muerte a los 68 años de edad, técnicamente su domicilio de derecho sigue siendo en Bávara. ¿Y en qué afecta esto? Pues que al morir deja una herencia, la cual sus familiares colaterales llegan a reclamar. Aquí es donde las leyes francesas y las leyes bávaras chocan. Mientras las leyes francesas establecen que los familiares colaterales no tienen ningún papel en la herencia de Javier y que al no existir un heredero directo, el Estado francés se queda con los bienes, los familiares colaterales le explican o, bueno, toman en cuenta la ley bávara en la cual ellos sí tienen un papel que jugar en la herencia de su familiar. Así es como, guiándose por las leyes francesas, nos damos cuenta que ellos establecen que esto de las sucesiones se lleva a cabo a partir de la ley de domicilio de derecho. ¿Y dónde está ubicado el domicilio de derecho de Javier? En Baviera. Mientras que al llegar al uso o a la aplicación de las leyes bávaras, vemos que en esta se explica que no es el domicilio, que ellos no aplican el domicilio de derecho, sino el domicilio de hecho. ¿Y dónde vivió Javier toda su vida? Pues en Francia. Así es como la gran herencia o el caso vuelve a caer en manos de Francia. Ambas normas, de alguna forma u otra, llevaban a la otra. Mientras que Francia hablaba sobre el derecho, el domicilio de derecho, la Baviera hablaba sobre el domicilio de hecho. Así es como vemos el reenvío de parte de Baviera a Francia. Y bueno, finalmente la Corte de Casación francesa decide aplicar su ley y bueno, finalmente se quedan con la herencia de Javier. Muchas gracias, espero se haya comprendido. Buen día, mi nombre es Ernelina Mujica y voy a explicar el caso del testamento hológrafo holandés, planteado por el jurista Etienne Party, en el cual un ciudadano holandés que se encuentra en Francia decide redactar su testamento y opta por la vía del testamento hológrafo, una modalidad válida y cotidiana bajo la ley francesa. Tiempo después, este hombre fallece y se abre el debate sobre la validez de ese documento ante los tribunales de Francia. ¿Dónde radica el conflicto? En que el artículo 992 del Código Civil holandés de la época prohibía de manera absoluta a sus ciudadanos otorgar testamentos en el extranjero que no fueran por escritura pública, es decir, de forma auténtica. Frente a esto, si el tribunal califica esta prohibición como una norma de capacidad, debe aplicar la Ley Nacional del Testador, es decir, el derecho holandés, lo que nos conduce inevitablemente a la nulidad del testamento, porque los holandeses, según su ley personal, carecen de la capacidad para testar de forma hológrafa. Pero si el tribunal califica el problema como una cuestión de forma, rige el principio locus reic actum,
la ley del lugar de otorgamiento, que es la francesa, y el testamento sería plenamente válido. Este caso revolucionó el derecho internacional privado porque hasta entonces la doctrina clásica había pasado por alto el problema de la calificación, ya que antes de Bartin se pensaba que el conflicto de leyes se solucionaba mediante la elección de una norma de conflicto. Sin embargo, el testamento del holandés demostró que existe un paso lógico previo, que es definir la naturaleza jurídica de la relación sustancial, ya que no podemos aplicar una norma de conflicto si primero no determinamos en qué categoría jurídica encaja el problema. Este es un aporte fundamental al derecho internacional privado moderno por dos razones. Primero, porque evidencia el conflicto de calificaciones. Nos demuestra que dos estados pueden estar de acuerdo en sus normas de conflicto. Ambos pueden coincidir en que la capacidad se rige por la ley nacional y la forma por la ley local. Pero el conflicto persiste porque cada estado define de manera distinta qué es capacidad y qué es forma. Para Francia, la orografía es un asunto de forma y para Holanda es un impedimento de capacidad. Y segundo, el caso redefine la interacción entre la lex fori y la lex causae. Es el derecho del juez, la lex fori, la que debe calificar soberanamente los puntos de conexión y delimitar las categorías conceptuales. Pero una vez que la norma de conflicto nos remite a una ley extranjera para regular la capacidad. En este caso, el derecho holandés debemos respetar cómo este derecho extranjero define y delimita el alcance de su propia institución, la cual en la concepción holandesa abarcaba la prohibición de testar de forma hológrafa. Muchas gracias por su atención.